Hola, hola, mi gente bella de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy vamos a hablar de algo que es su copyright que a muchos de ustedes les encanta, el drama turco. Y no cualquier drama, sino uno que involucra a dos de las estrellas muy queridas y admiradas por todos nosotros. A su vez, vamos a sumergirnos en los rumores, las teorías y toda la controversia que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a analizar esa supuesta llamada de Demet a Can. Su copyright, suena explosivo, ¿verdad? Después copyright de aún más menos de especulaciones, separaciones y vidas tomadas por caminos diferentes, la posibilidad de que Demet haya contactado a Can de nuevo tiene a todo el fandom en llamas. Asu que prepun rense una taza de cafú copyright, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compub, con diéresis más menos en este viaje lleno de intrigas, porque vamos a desmenuzar cada detalle y a tratar de descubrir la verdad de true, de esta noticia bomba. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y a su estar al día con todo el contenido que les preparo con tanto cariño más menos o. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas y todo lo que las rodea. Y ahora sin mur preámbulos vamos al grano. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series turcas muy exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pujaros o más menos Ador como la conocimos en muchos pauses de Latinoamu copyright rica. La química entre ellos era innegable, la historia era atrapante y el con diéresis copyright cito fue rotundo. Tan grande fue el impacto de la serie que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y es que seamos honestos, era difícil no imaginarlos juntos, la complicidad que transmitían en pantalla era algo mágico. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Tras el final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a Italia para protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo llevó superíndice 3 a vivir en otro país y a enfocarse en su carrera internacional. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turcúa con diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices importantes de su generación superíndice 3N. Durante todo este tiempo las especulaciones sobre su relación superíndice 3N nunca cesaron. Algunos de que han terminado en malos tu copyright minos, otros que simplemente la distancia ha enfriado las cosas. Lo cierto es que ambos mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal y nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de romance. Y ahora, de repente, boom. Surge la noticia de esta supuesta llamada. Según varias fuentes de la prensa turca, Demet ha contactado a Can recientemente. ¿El motivo? Aún es un misterio. Algunos dicen que podría ser por motivos profesionales, tal vez para discutir la posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto futuro. Otros, románticos, sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N y creen que Demet podría haber llamado a Can para limar asperezas y darle una nueva oportunidad al amor. Pero, ¿copyright tan cierto es todo esto? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial ni por parte de Demet ni por parte de Can. Todo se basa en rumores y especulaciones de la prensa. Y ya sabemos superíndice 3 es la prensa, a veces exagera las cosas o incluso inventa noticias para generar revuelo. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que esta noticia sea muy interesante. Por ejemplo, hace poco vimos a Demet en Italia, disfrutando de unas vacaciones con su esposo, el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Algunos fans muy observadores notaron que Demet visitó superíndice 3 algunos lugares que Can solo a frecuentar cuando vivo en Italia. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también copyright podría ser una seu más menos al de que Demet quiera estar cerca de Can, aunque fuera de forma discreta. Otro detalle que llama la atención superíndice 3N es que tanto Demet como Can han estado un poco muy activos en redes sociales en las últimas semanas. Han compartido fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas o mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Su copyright, que suena un poco descabellado,
pero en el mundo de las celebridades nunca se sabe. A veces utilizan las redes sociales para comunicarse de forma indirecta y enviar mensajes a sus fans o a personas específicas. Ahora bien, vamos a analizar las posibles razones por las que Demet podría haber llamado a Khan. La primera, como ya mencionó copyright, podría ser por motivos profesionales. Tal vez algún productor o director les haya propuesto trabajar juntos en un nuevo proyecto y Demet quiso hablar con Khan para ver si estará interesado. No será la primera vez que dos actores que han tenido con diéresis copyright cito juntos vuelven a trabajar juntos o más menos os despu copyright s. De hecho es algo bastante común en la industria del entretenimiento. Otra posibilidad es que Demet simplemente haya querido saludar a Khan. A pesar de que hayan tomado caminos separados, es posible que aún conserven una amistad y que Demet haya querido saber CU superíndice 3 moestu. Al fin y al cabo pasaron mucho tiempo juntos durante la grabación superíndice 3N de Erkencicus, y es natural que hayan creado un vínculo especial. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N amorosa. Como dije antes, muchos fans sueu más menos han con ver a Demet y Khan juntos de nuevo. Tal vez Demet se haya dado cuenta de que aún siente algo por Khan, y haya decidido darle una nueva oportunidad al amor. O tal vez Khan haya contactado a Demet primero y ella haya respondido a su llamada. En fin, las posibilidades son muchas y solo el tiempo dirá la verdad. Lo que es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de Demet y Khan, y ha reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo son especulaciones. Pero también copyright N creo que es bullidos o más menos fantasear con la idea de que Demet y Khan puedan reconciliarse. Al fin y al cabo su historia es tan bonita y tan especial que es difícil no desearles lo mejor. ¿Y ustedes, copyright opinan? ¿Creen que Demet llamó superíndice 3 a Khan? ¿Por copyright creen que lo hizo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos hablado son rumores y especulaciones, así que no se tomen nada demasiado en serio. Lo importante es disfrutar de las series turcas y de todo lo que las rodea. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta llamada de Demet a Khan, las posibles razones por las que podría haberlo hecho y las reacciones de los fans. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los detalles que hacen que esta noticia sea tan interesante. Y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza de ver a Demet y Khan juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios abajo. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N final, denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito. Y lo muy importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo porque siempre tengo contenido interesante y entretenido para compartir con ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, les mando un beso enorme. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero ahora esperen, que aún hay ese. Porque la telará más menos a de esta supuesta llamada es mucho compleja de lo que parece a simple vista. No podemos simplemente quedarnos en la superficie de los rumores, tenemos que escarbar un poco ese profundo para entender el contexto, los antecedentes y las posibles consecuencias de este Demetgate si me permiten la licencia. Porque seamos sinceros, la relación superíndice 3N entre Demet y Khan siempre ha sido un tema fascinante para los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Desde el principio su química en Erkencicus fue el catalizador de una obsesión superíndice 3N global. No era solo la historia de amor que interpretaban, sino la manera en que se miraban, se reúan y se conectaban en pantalla, lo que que el público se preguntara si esa magia trascendió a la ficción superíndice 3N.
Y claro, como buenos fans de dramas turcos, nosotros somos expertos en leer entre líneas, en interpretar miradas y en crear teorías elaboradas basadas en gestos mínimos. Y Demet y Can nos dieron material de sobra. Recuerden las entrevistas en las que se reían nerviosamente cuando les preguntaban sobre su relación superíndice 3N, las fotos robadas en las que parecían estar tomados de la mano, las declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a la imaginación superíndice 3N. Todo esto alimentó superíndice 3 una narrativa romántica que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menocultural. Candem, como los bautizaron cariu más menos osamente sus fans, se convirtieron en un símbolo de amor, pasiu superíndice 3N y esperanza. Y como todo buen símbolo, su historia estaba destinada a ser objeto de anhelo, especulación superíndice 3N y decepción superíndice 3N. Porque inevitablemente la realidad golpeó superíndice 3. Tras el final de Erkencicus, la burbuja de Candem se pinchó superíndice 3. Can se marchó superíndice 3 a Italia, persiguiendo su sueño más menos o de convertirse en una estrella internacional. Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, consolidando su carrera y encontrando el amor en Oyuzhan párrafo. La separación superíndice 3N fue dolorosa para muchos fans. Algunos se negaron a creer que el amor entre Demet y Can había terminado. Otros se sintieron traicionados por la realidad, como si sus sueños más menos os hubieran sido pisoteados. Y otros, muese pragmáticos, simplemente aceptaron que la vida sigue su curso y que las historias de amor en la pantalla no siempre se traducen en la vida real. Pero el fantasma de Candem nunca desapareció superíndice 3. A lo largo de los aún más menos los fans han seguido analizando cada movimiento de Demet y Can, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación superíndice 3N. Cada me gusta en redes sociales, cada comentario ambiguo, cada coincidencia en lugares públicos era interpretada como una seu más menos al de esperanza. Y ahora, esta supuesta llamada. Una simple llamada Telefu superíndice 3 Nika que ha desatado una tormenta de rumores, especulaciones y teorías. ¿Es solo una llamada? ¿O es el comienzo de algo muy de ese? ¿Es una estrategia de relaciones públicas? ¿O es una genuina muestra de afecto? Para entender el impacto de esta noticia, tenemos que analizar el contexto actual de las carreras de Demet y Can. Demet, después copyright S de varios subcondiéresis copyright citos en series y películas, se ha consolidado como una de las actrices MUD S importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para una generación superíndice 3N de Ju superíndice 3 Venes. Can, por su parte, ha tenido un camino muy accidentado. Su proyecto en Italia, Sandokan, no ha tenido el ucondiéresis copyright cito esperado. Su imagen pública ha sido objeto de controversia debido a algunas declaraciones y comportamientos que han sido considerados machistas y arrogantes. Y su carrera en el extranjero no ha despegado como se esperaba. En este contexto, una reconciliación superíndice 3N con Demet podrá ser beneficiosa para ambos. Para Demet significará revivir la magia de Erkencicus y reconectar con una base de fans global. Para Can, podrá ser una oportunidad para limpiar su imagen, relanzar su carrera y demostrar que ha madurado como persona. Pero también copyright N hay riesgos. Una reconciliación superíndice 3N podrá generar expectativas irreales y presión superíndice 3N mediútica. Podrá afectar la relación superíndice 3N de Demet con su esposo, Oyuzhan párrafo. Y podrá reabrir heridas del pasado que aún no han cicatrizado por completo. ¿A su qué copyright podemos esperar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando. Porque al fin y al cabo de eso se trata ser fan de los dramas turcos, de vivir en un mundo de fantasía, de creer en el amor verdadero y de show más menos con finales felices. Y hablando de finales felices, ¿se imaginan una secuela de Erkencicus con Demet y Can juntos de nuevo? Será un bombazo a nivel mundial. Los fans se volverán locos. Las redes sociales explotarán. Y las plataformas de streaming se pelearán por los derechos. Pero volvamos a la realidad. Por ahora solo tenemos rumores, especulaciones y una supuesta llamada Telefu superíndice 3 Nika. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Asu que mantengamos la esperanza y sigamos atentos a las Plus superíndice 3 y más noticias.
Y mientras tanto sigamos disfrutando de los dramas turcos, de sus historias de amor apasionadas, de sus personajes inolvidables y de sus paisajes exu superíndice trésticos. Porque al fin y al cabo para eso estamos aquí, para escapar de la rutina, para más menos ar con mundos mejores y para creer en la magia del amor. Y ahora mi gente bella, llegamos al final de este vídeo extendido sobre el Demetgate. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la supuesta llamada de Demet Akan. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son teorías y especulaciones, que no se lo tomen demasiado en serio. Lo importante es divertirse y disfrutar de la pasión superíndice 3N por las series turcas. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no se pierdan el superíndice 3imo vídeo, porque tengo muchas mundes y sorpresas preparadas para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Ciao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero. Caraguiño.